Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde para todos asistentes a este webinar titulado Pruebas VLF y descargas parciales a cables de potencia. Esta tarde-noche nos acompaña personal de la empresa Funkel y hará la presentación en este webinar el ingeniero Arim Barragán, a quien vamos a cederle el uso de la voz. Si el ingeniero Arim Barragán Espinosa considera tener encendida su cámara, adelante. De ahí es que nosotros tenemos apagados todas nuestras cámaras y yo en un momento más mi micrófono. Los invito a participar activamente. El tema es muy interesante. Mantengamos nuestros micrófonos apagados, nuestras cámaras apagadas, excepto la del ponente, para optimizar el ancho de banda y que tengamos una presentación sin contratiempos. Las preguntas las pueden anotar aquí en el chat. En el momento en que se vayan anotando las preguntas, pues le haremos una interrupción al ponente para que nos apoye en contestar las preguntas. O si él lo prefiere, pues podríamos hacer una sesión al final de la presentación, pero ya nos dirá él en unos momentos más. Reciban un cordial saludo del Consejo Directivo, el quinto Consejo Directivo, encabezado por el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter, la ingeniero Jacqueline Chávez Trejo, secretaria, el ingeniero Ángel David Pérez Bisuet, tesorero, y su servidor Ángel Marroquín, vicepresidente. Saludamos a todos los ingenieros de otros colegios, de otros CIME del país y público en general que hoy nos distingue con su presencia. Adelante, ingeniero Arim. Muchas gracias, ingeniero Ángel. Bueno, entre los primeros comentarios tendremos un especialista de igual manera en el chat que podrá ir contestando las preguntas. Considero que podríamos pasar al final de la sesión las preguntas más relevantes, pero para que nadie pueda quedarse sin responder a su pregunta, le estaremos respondiendo a través del chat. Encendí mi cámara para la presentación, que me conozcan, saludarlos, buenas tardes, y vamos a iniciar este webinar. Bueno, este webinar lleva por título Pruebas VLF y descargas parciales a cables de potencia, impartido por el ingeniero Arim Barragán de la empresa Funkel Mexicana. Bueno, dentro de nuestro temario para el webinar del día de hoy, tendremos nuestras experiencias en mediciones, nuestra tecnología de la marca representativa, que es BAUR, la normatividad bajo las que se rigen las pruebas de VLF y descargas parciales, el concepto de cables eléctricos, las partes de los cables eléctricos. Dentro de los cables eléctricos, pues saber qué causan las averías, los tipos de averías. Y bueno, ya para introducirnos al tema principal serían las pruebas a los cables eléctricos, dentro de ellas la prueba de VLF, un paso intermedio antes de la prueba de descargas parciales, que es la prueba de tangente delta. Y por último sería el uso del equipo y nuestras conclusiones. Habrá una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica ya viene un video pregrabado que lo vamos a poner al final de la sesión teórica. Y bueno, pues vamos a iniciar. Quisiera realmente presumir que nosotros somos expertos en mediciones del estudio de descargas parciales y pruebas VLF. Como tal, la empresa Funkel Mexicana cuenta con la realización de este tipo de servicios, la capacitación, la experiencia, el asesoramiento técnico. Y bueno, si se quieren incursionar en la industria eléctrica, pues podríamos apoyarlos con la venta de equipos. Nosotros somos representantes únicos en México de la marca BAUR, que es una empresa líder en el mantenimiento y la conservación de los sistemas eléctricos de potencia, en este caso, cables de energía. Y bueno, realmente esta marca nos permite contar con equipos de diagnóstico para evaluar y planificar una óptima tarea y planificación de mantenimiento de los cables de potencia. Dentro de la gama de los productos que nosotros tenemos para la prueba VLF y descargas parciales, tenemos dos modelos. Estos modelos van de acuerdo a las clases de aislamiento que tenemos normalmente instalados en nuestro sistema eléctrico de potencia, que van desde cables clase 5 kV hasta cables 35 kV. Aquí la pregunta es realmente, ¿por qué es de importancia las pruebas a cables? Bueno,
Como todos sabrán, siempre existe la protección a transformadores, protección a generadores, pero realmente nuestro activo más olvidado siempre son los cables y no podremos olvidar que son el medio de conexión entre un generador y un transformador. Entonces, la importancia aquí de este tipo de pruebas, conforme va evolucionando nuestro sistema eléctrico de potencia, pues las cargas son cada vez más grandes, pero también nuestras redes son cada vez más antiguas. Entonces, es importante por eso realizar este tipo de diagnósticos y tener una evaluación basada en la condición y poder programar ya sea sustitución o un mantenimiento más a fondo sobre estos sistemas. La prueba BLF tiene de cierta manera una historia. Esta es realmente el antecedente de la prueba BLF es la prueba de HiPod. Esta prueba HiPod se determinó que era una prueba destructiva para los aislamientos XLPE. Entonces, a partir de la norma IEEE, la 400 del año 2012, la prueba HiPod de corriente continua se considera una prueba destructiva, por lo que ya no procedería como una prueba de diagnóstico o de evaluación. Para el año del 2014 se tiene la elaboración de la IEEE 400.2 y de la IEEE 400.3, en donde podemos encontrar que las pruebas BLF y pruebas de descargas parciales respectivamente se pueden hacer a baja frecuencia. ¿Pero por qué determinar el uso de baja frecuencia? Bueno, porque la normativa, la IEC 6885 y la 6840, indicaba que las pruebas de potencial aplicado tendrían que ser a frecuencia de red. Pero para que estas pruebas fueran ejecutadas necesitábamos de equipos de alta gama o de alto pesaje debido a la potencia que necesitábamos para poder realizar estas pruebas. Por eso es que entra en vigor la IEC 60502, en donde evalúa la prueba a frecuencia baja. Ahora, las pruebas BLF, ¿a qué dispositivo la aplicamos? Bueno, a un cable, pero es importante identificar los componentes de un cable. Todos hemos visto la instalación de un cable, pero tal vez las partes constructivas del mismo no las hemos podido distinguir. Dentro de las partes más representativas, pues tenemos lo que es el conductor, el alma de ya sea aluminio o cobre, nuestro aislamiento que puede ser de tipo XLPE, EPR, o incluso en redes muy antiguas, el impregnado en papel de aceite. Tenemos la pantalla metálica y su cubierta de PVC o de polietileno. Los aislamientos más comunes, como les comentaba, EPR, XLP, PE, y los más antiguos, los impregnados en aceite. La pregunta radical aquí es, ¿por qué ocurren las averías en los cables? Hay tres razones fundamentales que son causas naturales, sobrecarga y manipulación inadecuada del cable. Dentro de nuestras causas naturales podemos encontrar lo que es la penetración de humedad, el envejecimiento y la presencia de descargas parciales. Estas son causas que nosotros no podríamos evitar. Dentro de las causas de la sobrecarga, pues tenemos el elevado consumo de energía y una instalación subdimensionada. Para nuestra causa de la manipulación inadecuada del cable, considero que esta es la parte en donde nosotros sí tenemos mayor responsabilidad, porque tenemos lo que es un defecto de fábrica, un mal traslado y posteriormente un pésimo resguardo. Durante la instalación no se utilizan las herramientas adecuadas, cabestrantes, tiradores, y bueno, la operación durante el servicio, pues sabemos que el servicio debe de ser ininterrumpido, entonces esos pues son manipulaciones inadecuadas del cable. Después de nosotros conocer las causas, pues tenemos que determinar qué son los defectos. Aquí muestro una imagen donde podemos encontrar los defectos más comunes que se pueden presentar en un cable de potencia, que son las arborescencias acuosas, algunas impurezas detectadas desde fábrica, algunas cavidades que dan paso a lo que son descargas parciales. Recordemos que tenemos lo que son árboles de agua, que son penetraciones de humedad, pero también posteriormente podemos tener la generación de árboles eléctricos que pueden dar paso a lo que son el efecto de descargas parciales. Nosotros ya conocemos las causas, ya sabemos las fallas que puede tener nuestro cable, pero bueno, dentro de estas fallas están distinguidas tres.
son fallas de alta impedancia, en donde nosotros podemos visualizar una imagen del lado derecho, cómo podemos observar este tipo de fallas, y realmente estas fallas son entre el núcleo y la pantalla de puesta a tierra y oscilan de baja resistencia, menores a los 100 ohms menores a los 100 ohms y menores que los 1 mega ohm. Para lo que son las fallas de baja impedancia, son fallas entre el núcleo y la pantalla de puesta a tierra, son fallas de cortocircuito, fallas francas, como las conocemos, y los valores oscilan en resistencias menores a los 10 ohms. Y una falla que hasta el momento ha sido totalmente olvidada es una falla en la cubierta mecánica. Es una falla que se genera en la cubierta PVC, pero que esta falla es únicamente mecánica. No podría impedir lo que es la operación en servicio del conductor, pero sí pone en riesgo para futuros imprevistos. Desde estas pequeñas fallas podemos encontrar la penetración de humedad, lo que va a dar paso a los árboles de agua y posteriormente a la aparición de descargas parciales. Hasta aquí tenemos alguna duda, compañeros. Vamos a realmente adentrarnos ya a lo que es la prueba BLF. Quisiera saber si tienen algunas dudas sobre la composición, construcción, componentes del cable, la normativa, algunos antecedentes históricos de lo que es la prueba BLF. Ingeniero, aquí tenemos algunas preguntas. Veo que ya la persona que está a cargo del chat, Daniel Hernández, ya dio algunas respuestas. Hay una pregunta, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se debe de instalar un cable? Es decir, el jalado al 100 metros, preguntan acá. Y yo la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las evidencias o dónde podemos revisar información sobre que las pruebas de HiPod eran destructivas para los cableados? ¿Dónde podemos encontrar información que diga eso? ¿O cómo es que esa información la pudiéramos revisar, ingeniero? Gracias. Sí, ingeniero, mire, realmente la prueba HiPod sigue siendo utilizada, no es realmente destructiva, pero se recomienda para el tipo de extruido que es el XLPE, que se considera ya una prueba de potencial dañino. Para lo que son cables con aislamiento PIL en aceite, la prueba aún sigue siendo recomendada, porque lo que se busca es generar una disrupción, que la prueba se haga bajo condiciones controladas, pero para las condiciones de un aislamiento tipo XLPE, sí resulta, en este caso, dañino. Lo mencionaba al principio de la presentación, está enunciado en la normativa 400 de la IEEE, en donde dice que para conductores desde clase 5 hasta clase 35, la prueba HiPod ya no es recomendada. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy amable por la respuesta. No sé si aún CFE, ¿qué es lo que pide cuando van a poner un circuito alimentador en media tensión? ¿VLF o HiPod? ¿Qué es lo que pide de acuerdo a su experiencia usted y en qué divisiones de CFE todavía piden puro HiPod? De hecho, la prueba HiPod y VLF, bueno, ahorita está básicamente manejándose bajo criterio del personal de CFE, pero lo que ahorita ya está básicamente estandarizado es la prueba BLF, pero la prueba BLF normalizada bajo lo que son las normativas mexicanas, que son NMXJ 142, y ahorita ya que lo que es el apartado del año 2019, ahorita ya se está estandarizando lo que es la prueba BLF, incluso tanto para instalación y después de alguna falla se está haciendo prueba BLF. Ok, ingeniero, pues muchas gracias. Dice acá, las pruebas antes de iniciar operaciones no son recomendables, son obligatorias. Ver NOM 4421. Y entonces, bueno, pues es un comentario que hace aquí el ingeniero Eduardo García McPherson, colegiado acá de CIMEC, Querétaro. Sí, de hecho, ingeniero, vamos a dar ahorita un paso más adelante, donde hay 3 etapas de las pruebas. Son
durante la instalación, después del armado de lo que son los empalmes y terminales, y bueno, una prueba que es en caso de alguna falla, sí se exige la prueba de BLF. Entonces, realmente la prueba de BLF se divide en lo que son 3 etapas. Entonces, sí es, reiterando la respuesta del ingeniero, sí es obligatoria la prueba antes de la instalación y durante su operación. De acuerdo, ingeniero. Adelante, por favor, muy amable. Ingeniero, les agradezco igual seguir comentando a través del chat sus preguntas y nuestro compañero Dalín Hernández va a estar ahí respondiendo. Bueno, ¿qué son las pruebas de alto rendimiento o lo que son las pruebas BLF? Bueno, la prueba BLF únicamente es una prueba de si pasa o no pasa lo que es el conductor. ¿Y en qué consiste la prueba BLF? La prueba BLF únicamente es aplicar una tensión de prueba de 2 a 3 veces la tensión nominal, o lo que es U0. Según la normativa debe de ser durante un tiempo definido entre 30 y 60 minutos. Y lo único que nosotros vamos a poder obtener como resultado es si el cable pasa o no pasa, que es lo que todos hemos escuchado, pasa o no pasa. Pero dentro de esta prueba está determinada por lo que es 3 apartados, que son tipos de prueba, que son pruebas de instalación, como lo mencionaba, que son pruebas para el control de calidad que nos permite detectar daños en la fabricación, en el transporte, en el almacenamiento y en la instalación. Estas pruebas normalmente se hacen a los carretes con tramos de 900-700 metros antes de la colocación de los accesorios o terminales. Posteriormente seguiría la prueba de aceptación, que es una prueba posterior a lo que son la instalación de botellas, empalmes, terminales, para verificar la calidad con la que fueron realizados estos. Y por último, lo que es la prueba de mantenimiento, que es un ensayo después de poder haber entrado en operación el cable. Aquí dice que nos permitirá detectar el grado de envejecimiento. Como realmente esta prueba es una prueba controlada, bajo un ambiente controlado, en donde nos encontramos en un paro de mantenimiento, lo único que nos va a permitir generar es lograr ver si el cable va a soportar las tensiones de operación, pero no nos va a dar un diagnóstico, a diferencia de lo que les mencionaba, la prueba intermedia que se llama prueba de tangente delta o prueba de factor de disipación, donde esta sí ya es una prueba de diagnóstico. Considero importante aquí hacer una pausa, no sé si tengan alguna duda con respecto a la tipología de pruebas BLF. Nos dicen aquí en el chat que Pemex es la única entidad que aún aplica pruebas HiPod en corriente directa a cables de media tensión. CF ya no aplica pruebas en CD a cables de media tensión. Un comentario del ingeniero Enrique Galindo. Y también nos pregunta otro ingeniero, ¿qué valores de resistencia de aislamiento deben de dar estos cables? Son las preguntas, comentarios hasta el momento, ingeniero. Adelante. Sí, ingeniero, mire, de acuerdo a lo que son los valores, no hay un valor estandarizado. ¿Por qué? Porque va de acuerdo al tipo de aislamiento, a la resistencia característica del aislamiento y a la longitud que tenga nuestro circuito. Estas resistencias pueden ser calculadas y verificadas a través de lo que es la prueba de resistencia de aislamiento. Lo que sí podríamos mencionar es que es importante que los valores resultantes de la prueba de aislamiento sean en los valores de megaohms, gigaohms. Sabemos que para una prueba de resistencia de aislamiento donde los valores tengan kiloohms, estamos hablando de que tiene un defecto el conductor. Pero estos valores no son estandarizados, les comento, es de acuerdo a lo que es la longitud del cable, el tipo de cable y la resistencia característica del conductor. Muchas gracias, ingeniero. Dicen acá que ¿cómo hacen la prueba en carretes de cables? Ya también tenemos un comentario acá del ingeniero Daniel Hernández. Así que vamos avanzando. Adelante, ingeniero. Continúe, por Le favor. agradezco.
Bueno, ya que conocemos el concepto de lo que es la prueba BLF, debemos de considerar algunos aspectos antes de iniciar nuestras pruebas BLF. Dentro de las preguntas que mencionaba de los valores característicos de la resistencia, bueno, también es importante verificar la capacitancia del cable de acuerdo a nuestra ficha técnica del conductor, también la longitud, el calibre y la clase de aislamiento, que puede ser desde 5 kV hasta 35 kV. También es importante verificar los niveles de tensión de prueba, que son tensiones de prueba de fase a fase, tal y como lo menciona la normativa IEEE 400.2 en su tabla 3. También hay que verificar la condición del sistema de puesta a tierra, ya que esto es de manera crucial poder tener una buena puesta a tierra. También deberemos de verificar el tipo de alimentación al que nosotros vamos a conectar nuestro equipo BLF, ya sea a través de la conexión a red o a través de lo que es un generador a diésel. Importante también aquí, y es el quinto punto, es el tipo de terminales del cable a probar, ya sean de tipo HAL, con interno, con externo. Después de haber resuelto esta pregunta, es necesario identificar si se necesitan insertos de tipo americanos o tipo europeos. Y bueno, no olvidarnos de lo que son la desconexión de apartar rayos y TPs. Esto para poder evitar algún daño a estos, mantener las distancias eléctricas del potencial de prueba con respecto a tierra. Si es posible, generar una distancia mayor a la recomendada, que es 1 centímetro por cada KB. Y bueno, a la limpieza de terminales para poder evitar que se genere esa disrupción eléctrica y nos lleve a detener la prueba. Dentro de las consideraciones de la prueba, bueno, tenemos los accesorios de las terminales que van a depender de cada uno de los fabricantes que existe en el ramo eléctrico. Dentro de las más recomendadas, pues están estas varillas de prueba que nos pueden garantizar una distancia dieléctrica para que la prueba sea satisfactoria. Esta tabla es la tabla 3 de la normativa IEEE 400.2 y como les mencionaba, abarca desde lo que son cables desde clase 5 kV hasta clase 35 kV. Y bueno, nosotros estamos aquí identificando con qué tipo de equipo nosotros podemos realizar la prueba y su alcance. Dentro de la normativa vienen algunas consideraciones que contraponen a lo que es la prueba BLF y el tiempo que se debe de ejecutar. Las recomendaciones son 3. Y dice la primera que para circuitos importantes el tiempo de prueba no deberá de ser de 30 minutos, sino de 60 minutos, debido a la importancia que pueda significar este circuito. La segunda recomendación es que para lo que son las pruebas de instalación y aceptación, el tiempo mínimo deberá de ser de 60 minutos. Y nuestra tercera recomendación es que el mínimo tiempo de prueba deberá de ser de 30 minutos, pero se podrá considerar un tiempo mínimo de 15 minutos siempre y cuando no exista una disrupción eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba pueda ejecutarse durante los 15 minutos sin ninguna interrupción. Esto únicamente puede aplicarse cuando nosotros deseamos probar circuitos de, no sé, bastantes pruebas, se me ocurre 80 pruebas, en donde tal vez el tiempo está limitado y nosotros podríamos reducir a 15 minutos siempre y cuando no exista una disrupción eléctrica. Y bueno, es importante mencionar que la normativa NMXJ 142 pues está direccionada totalmente a lo que son los valores de la normativa IEEE 400.2. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el diagnóstico de tangente delta. Quisiera saber si tienen alguna pregunta más sobre lo que es la prueba BLF. Sí, ya contestaron cuánto tiempo debe durar la prueba para efectos de mantenimiento. Es ese tiempo, dijo, ¿verdad? 60 minutos. Para cuestiones de mantenimiento, ingeniero, el tiempo mínimo podrían ser 30 minutos, pero también como lo menciona la norma,
al menos mínimo tendrían que ser 15 minutos, siempre y cuando no ocurra lo que es la disrupción eléctrica. Ok. Preguntan acá, ¿cómo pruebo un cuerpo en T con accesorios y pin? Para este tipo de accesorios de cuerpos en T, existen también lo que son unos insertos que nos permiten podernos acoplar a lo que es la punta del lápiz sin tener que hacer el retiro del cuerpo en T. Muy bien, ya está aquí también el ingeniero Daniel, bastante activo, contestando en el chat las preguntas. Así que adelante, ingeniero Arim. Gracias, ingeniero Ángel. Bueno, como les mencionaba, la prueba de BLF es una prueba únicamente que nos determinará si el cable pasa o no pasa bajo condiciones controladas, pero no nos permitirá generar un diagnóstico o una evaluación como tal de nuestro estado del cable. Por eso se viene a implementar lo que es la prueba de factor de disipación o también conocida como prueba de tangente delta. Esta prueba de tangente delta es un método de medición que nos permitirá identificar entre cables nuevos, cables con ligero envejecimiento y cables con gran daño o con gran envejecimiento. Esta prueba nos va a permitir detectar pérdidas en el aislamiento. Estas pérdidas pueden ser causadas por las arborescencias acuosas, la actividad de descargas parciales, la sobrecarga térmica, la penetración de humedad y lo que es la penetración y suciedad de empalmes y botellas y terminales. Y esta prueba puede ser una comparación a largo plazo de los valores obtenidos y nos permitirá generar una tendencia y poderlos clasificar entre cables en buen estado y cables de mal estado. Ahora, ¿cuál es el concepto real de lo que es la prueba de tangente delta o factor de disipación? Bueno, ustedes podrán asociar, como su nombre lo indica, tangente delta. Bueno, el tangente delta es una prueba parecida a lo que es el factor de potencia, nada más que esta prueba es la comparación entre la corriente capacitiva de nuestro conductor y nuestra corriente total que hacemos circular a través de nuestro cable. Por eso nuestro diagrama incluye lo que es una fuente BLF, nuestro conductor con su parte resistiva y su parte capacitiva y una corriente que circula a través del mismo. En este caso, nosotros simulamos una resistencia igual a infinito, que es el valor ideal, y esto nos va a permitir identificar que nuestra corriente capacitiva está en fase con nuestra corriente total, es decir, que nuestro ángulo de tangente delta es igual a 0, por lo que podemos determinar que nuestro conductor es ideal y no tiene ningún daño. Pero como sabemos, esto es imposible de encontrar actualmente. Por eso ahora nuestro valor de la resistencia debe de ser menor a infinito. Entonces ahora nosotros podemos encontrar que la corriente capacitiva está desfasada de la corriente total. Este desfase va a ser generado a través de un vector de una corriente resistiva. Esta corriente resistiva va a generar lo que es un ángulo y este ángulo llevará por nombre tangente delta. Dentro de las conclusiones es que si el ángulo de la tangente delta aumenta, nuestra resistencia de aislamiento disminuye. Esta prueba igual está normalizada a través de lo que es la IEEE 400.2 en el apartado 5, que es 5.4.2 metodología de tangente delta, en donde nos indica que la prueba de tangente delta es a potencial aplicado desde 0.5 veces U0 hasta 1.5 veces U0. Es decir, que es una prueba con menor potencial aplicado que lo que es la prueba BLF, pero que es una prueba que nos puede diagnosticar si nuestros conductores ya tienen algún daño. ¿Cuáles son los parámetros que nos va a entregar nuestra medición de tangente delta? Son 4. El primero es tangente delta. El segundo es la desviación estándar, que es una desviación
que podemos evaluar con el paso de tiempo a una tensión constante. El tercer parámetro es la media tangente delta, que es un promedio del valor de la tangente delta a determinados niveles de tensión, que son 0.5 y hasta 1.5. Y el cuarto valor es la delta tangente delta, que es nuestra diferencia en el valor de la tangente delta, que podemos medir a través de nuestros niveles de tensión. Pero tal vez resulte un poco difícil entender lo que son estos criterios de evaluación o estos parámetros que nos puede dar la prueba. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, en donde tenemos 3 escalones de prueba, que son 0.5 veces U0, a U0 y a 1.5 veces U0. Nosotros vamos a hacer una evaluación en el primer escalón con al menos mínimo 6 mediciones, como lo menciona la normativa. Nos va a hacer las 6 mediciones, nos va a graficar como unos puntitos en donde dice TD. Nos va a sacar un promedio y nos va a graficar en lo que es la media tangente delta. Hacemos nuevamente 6 mediciones para el siguiente escalón, que es una vez U0. Nos va a sacar el promedio y nos los va a mandar a lo que es la media tangente delta. Realizamos igualmente 6 mediciones, pero ahora 1.5 veces U0. Nos va a sacar la media tangente delta y nos las va a graficar en lo que es la media tangente delta. Como podrán observar, la media tangente delta tiene 3 parámetros de evaluación: una línea verde donde se indica bien, una línea amarilla donde se indica continuar la observación y una línea roja en donde dice necesario adoptar medidas, identificado como una carita triste. Para este caso, la evaluación del conductor es que el conductor está sano. ¿Por qué? Porque nuestros 3 valores de evaluación, 0.5, una vez U0 y 1.5 veces U0, está debajo del primer parámetro, en donde nos indica con la carita feliz. Así es como se lleva a cabo la prueba de tangente delta. Quisiera hacer una pausa aquí para poderlos atender a través del chat. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, aquí hay algunos cuestionamientos, pero ya también están contestados por el ingeniero Daniel Hernández. Lo último fue 15 a 30 minutos, el cuerpo en T. Para una instalación nueva, alimentador de ECM, subestación compacta y seccionador en aire, hacia trafo pedestal, ¿cuánto sería el tiempo mínimo de prueba? Porque tiempo mínimo de prueba sería lo que está preguntando acá para este arreglo. Ingeniero, realmente el tipo de instalación, sea de, no sé, en un parque solar, un parque eólico, realmente no ve más afectación, simplemente seguir la normativa de lo que es el tiempo de lo que va a durar la prueba BLF. 30 minutos o como mínimo 15 minutos, recordando que no debe de haber ninguna ruptura dieléctrica. También quisiera mencionar que esta prueba de tangente delta está plenamente recomendada realizarse antes de poder aplicar la prueba BLF. ¿Esto con qué intención? Con la intención de poder determinar el estado actual del cable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una prueba BLF, lo que estamos también generando al aplicar el potencial es poder eliminar esos agentes de humedad. Entonces, después de una prueba de BLF, realizar la prueba de tangente delta, ya no conocemos el estado real del cable. Entonces, incluso en la normativa, la IEEE 400.2, menciona que es recomendable primero realizar esta prueba de tangente delta, verificar el estado y posteriormente, como lo mencionaba mi compañero Daniel, seleccionar la tensión de prueba de lo que es BLF. Muy bien. Ya hablaron de por qué opera la protección GFCI. Aquí en el chat ya también dieron de respuesta a eso. Algunos equipos de prueba, al conectarse a un contacto GFCI, debido a que dentro de sus circuitos electrónicos está circulando permanentemente corriente con respecto a tierra. Dice, el ingeniero Enrique Galindo es el subgerente de ingeniería de Funkel Mexicana, quien está respondiendo también sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
Ahora ya me queda claro. Daniel Hernández, Enrique Galindo. Adelante, ingeniero Arim. Gracias, ingeniero. Bueno, esta prueba de tangente delta como tal, como es una prueba de diagnóstico, sí tiene una tabla de referencia donde nosotros podemos basar nuestros valores y poder determinar en qué condición se encuentra nuestro aislamiento. Estas tablas las podemos encontrar enumeradas como la tabla 4 para conductores con tipo de aislamiento XLPE y PE. Y la tabla 5 para conductores con tipo de aislamiento EPR, en donde igual nos indica si tenemos que tomar alguna acción, si podemos considerar nuestro cable como sano o nuestro cable como mal estado. Después de nosotros haber realizado lo que es la prueba de tangente delta, podemos encontrar ciertos resultados que nos permitirán tomar la decisión de qué tipo de medición será requerida. Para este caso, nuestro parámetro a evaluar deberá de ser lo que es la desviación estándar. Y bueno, tenemos 4 tipos de resultados. El primero podría ser que nuestro cable esté en buena condición. Si nuestro cable está en buena condición, bueno, la siguiente medición podría ser repetir posteriormente de 6 meses la prueba de tangente delta y no requerirá ninguna acción en este momento. Si nosotros percibimos lo que son arborescencias acuosas dentro de nuestra prueba de tangente delta, bueno, nuestra medición requerida podrá ser lo que es la prueba de descargas parciales. Si nosotros encontramos arborescencias acuosas más descargas parciales, también podremos implementar la prueba de tangente delta y descargas parciales. Nuestra tecnología de Baur nos permite hacer la prueba de tangente delta y descargas parciales de manera simultánea. Y lo que nosotros podemos encontrar es que nosotros tenemos un envejecimiento moderado debido a la presencia de arborescencias acuosas, pero nuestra concentración de descargas parciales no es alta y podrá ser analizada. Si nosotros detectamos un valor de 0.08 y 0.05 en nuestra desviación estándar, pues querrá decir que nosotros tenemos penetración de agua en algunos de nuestros empalmes de nuestra instalación. Y a través de nuestra prueba de descargas parciales, podríamos considerar si será necesario la reparación o podríamos esperar nuevamente unos 6 meses y poder volver a realizar la medición. Si nuestro valor de la desviación estándar está superior al 0.5, quiere decir que nosotros tenemos una alta penetración de agua en nuestro empalme y será necesario evaluar la prueba de descargas parciales y poder identificar el punto, y ahí sí necesitaríamos hacer una reparación. Y bueno, nosotros teníamos el primer resultado de la prueba tangente delta, y nosotros en este caso tenemos dos gráficas. ¿Cómo se podrá comportar nuestra tangente delta? Nuestra tangente delta podrá comportarse de manera estable, es decir que nosotros vamos a tener una baja desviación estándar y los valores van a estar estables a través de cada uno de los escalones de prueba. Pero nosotros también podemos encontrar el caso en donde nuestros escalones de prueba pueden ser ascendentes y quiere decir que nosotros tenemos una alta corriente de fuga y tenemos lo que son arborescencias acuosas, y bueno, será necesario implementar lo que es la prueba de descargas parciales. Aquí yo pongo una interpretación de resultados. Es una prueba realizada a un cable clase 35 kilovolts, en donde los valores de tangente delta, delta tangente delta y la desviación estándar están por debajo de lo que son los parámetros para condiciones de cables buenos. Tengo otra interpretación de resultados en donde los valores de la tangente delta se incrementan, el valor de la desviación estándar y de la delta tangente delta son altos y sobrepasan lo que es el primer valor umbral, y nosotros tenemos este cable con un alto índice de arborescencias acuosas. Y por último, nuestra interpretación de resultados, en donde un cable con un empalme tiene un poco ingreso de agentes
de agua, en donde lo que son la fase C y la fase A están dentro de los parámetros, pero nuestra fase B es la que tiene el ingreso de agua en alguno de sus empalmes. Por eso los valores de la tangente delta son altos, los valores de la desviación estándar son altos, y bueno, el comportamiento podemos ver que es decreciente. Dentro de las recomendaciones de la prueba de tangente delta es que debemos de combinar los diferentes puntos de vista y el diferente análisis de lo que son estos parámetros. El parámetro de la tangente delta, el parámetro de la delta tangente delta, y realizar una comparación entre fases, y posteriormente también realizar una comparación entre mediciones, en donde tengamos un periodo de medición cada 6 meses. Esta prueba de tangente delta nos permite poder realizar una evaluación a través de la tendencia. Es decir, que nosotros podemos evaluar tangente delta el día de hoy y posteriormente, dentro de 6 meses, evaluar tangente delta y comparar la medición realizada hace 6 meses y la medición realizada el día de hoy, para nosotros poder determinar el estado del cable y poder decidir si es necesario implementar una prueba de descargas parciales o poder continuar con lo que es la prueba de tangente delta. ¿Tenemos alguna duda con respecto a lo que es la prueba de tangente delta? Vamos allá a dar paso a lo que son la prueba de descargas parciales. Adelante, ingeniero, continúe usted, por favor, aquí en el chat. Ya los ingenieros de Fonke le están contestando también las preguntas. Adelante, por favor, continúe usted. Gracias. Bueno, la prueba de descargas parciales está dividida en dos ramas, que son pruebas de descargas parciales fuera de línea y pruebas de descargas parciales en línea. ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba en línea es una prueba a frecuencia de red y a tensiones de red, y las pruebas fuera de línea son a baja frecuencia, que es 0.01 Hz, y con una fuente externa. El concepto importante es aquí, ¿qué es una descarga parcial? Bueno, una descarga parcial es una ruptura dieléctrica que podrá estar localizada en una pequeña región de lo que es el sistema sólido del aislamiento. En este caso, aislamiento podrá ser un XLPE, un EPR, y bueno, tendrá como consecuencias crear rutas o caminos que se llamarán árboles eléctricos. Estos árboles eléctricos darán paso a lo que es el efecto de descarga parcial, y el efecto de descarga parcial es un proceso que es destructivo, que es progresivo y que es irreversible. Es decir, una vez que nosotros encontramos actividad de descarga parcial, a lo que tenderá es a ir aumentando y ser progresivo y jamás desaparecer. ¿Dónde podemos encontrar lo que son los efectos de descarga parcial en nuestros componentes? Bueno, podrá haber descargas parciales en las terminales, propiamente en el cable y propiamente también en el empalme. En estos tres tipos de accesorios podremos encontrar el efecto de descargas parciales. Tengo una tabla en donde enuncio algunas descargas parciales típicas en lo que son las terminales, que son nuestros conos de alivio, a nuestras llegadas a las celdas, llegadas a los transformadores, en donde podemos tener dos tipos de descargas parciales, que son tipo externa y tipo interna. Un poquito más adelante vamos a ver lo que es una descarga parcial de efecto interna y una descarga parcial de efecto externa y una descarga parcial de efecto corona. Bueno, ¿qué puede causar lo que son las descargas parciales? En terminales puede ser la acumulación de suciedad y la acumulación de oxidación, pero también puede ser causa del fallo de montaje o el fallo en la fabricación de las propias terminales. Lo que nosotros podemos tener como efecto es una descarga parcial deslizante en la superficie de nuestra terminal, pero también en el interior del aislamiento en nuestra terminal. Las descargas parciales típicas en cable van a ser aquellas que estén impregnadas directamente en nuestro aislamiento y pueden ser grietas, bolsas de aire
o bolsas de suciedad, y también las llamadas arborescencias acuosas y las arborescencias eléctricas. Para lo que son las grietas, podemos tener descargas parciales con lento deterioro en el aislamiento, pero también descargas parciales con alto degradamiento dentro del interior de nuestro aislamiento. Normalmente este tipo de descargas parciales, como están impregnadas en el propio aislamiento, son descargas de tipo internas. Nuestras descargas típicas en empalmes las podemos encontrar causadas por fallos en el montaje y fallos en la fabricación propia del empalme, y nosotros podemos tener como efecto descargas parciales de lento deterioro, pero también tenemos descargas parciales causadas por la humedad y que pueden ser descargas parciales de tipo externa. Pero ¿qué son las descargas parciales que llamábamos descargas parciales internas y descargas parciales externas o también superficiales? Bueno, una descarga parcial interna son aquellos efectos que aparecen en el interior del material aislante, que pueden ser huecos o pueden ser contaminaciones, y con el tiempo van a provocar una ruptura dieléctrica y una ramificación eléctrica a través del aislamiento. Una descarga parcial superficial son aquellas que se van a presentar a través de la superficie del material aislante, es decir, no al interior, sino únicamente van a generar un campo eléctrico lo suficientemente elevado para provocar una ruptura sobre el aislante. Y por último, las descargas parciales de efecto corona, que son las que nosotros conocemos, que se pueden producir a través de lo que son las terminaciones en puntas o aristas y conexiones de alta tensión, que normalmente podemos considerarlas como descargas parciales no peligrosas y que se encuentran y que se ionizan a través del aire. ¿Qué causan las descargas parciales internas? Bueno, las descargas parciales internas son causadas a través de las alteraciones del campo interno del aislamiento. Y hay tres tipos. Podemos llamarlas cavidades, que son cavidades que pueden tener aire, gas o agua, pero también podremos encontrarlas como grietas dentro del aislamiento. Y como último pueden ser capas desprendidas que podrán generar lo que son las arborescencias eléctricas. ¿Pero qué características tienen las descargas parciales internas? Bueno, surgen con más frecuencia durante el aumento de la tensión. Su cruce siempre es por cero. Y su tensión de extinción, esta tensión de extinción es la tensión a la que se desaparecen las descargas parciales, es menor a la tensión de inicio, es decir, a la tensión a la que inician las descargas parciales. Nosotros dentro del análisis de descargas parciales podremos encontrar ya patrones establecidos para poder identificar entre descargas parciales de efecto internas, de efecto superficial o de efecto corona. A continuación yo les presento lo que son 4 patrones típicos para evaluar una descarga parcial interna. Si nosotros podemos visualizar la mayoría de nuestro efecto de descargas parciales internas, aparecen lo que son en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, y siempre tienen lo que es el cruce por cero. Este tipo de descargas parciales pueden estar en el material conductor, pero también en el material conductor sin entrar en algún contacto metálico. ¿Qué causan las descargas parciales de efecto externa o descargas parciales superficiales? Bueno, las descargas parciales superficiales son aquellas en donde nuestro campo eléctrico superficial del aislamiento es alto y nuestro campo eléctrico no es homogéneo. Es decir, que nosotros podemos tener un aterrizamiento y nuestro patrón también es identificable a través del semiciclo positivo. Nosotros tenemos una normativa para cables propiamente enunciado en la normativa IEEE 400.3. Es importante mencionar que esta normativa únicamente es
de recomendaciones sobre cómo realizar una prueba de descarga parcial, ya que actualmente no hay una normativa que nos indique los valores umbrales para poder determinar si nuestro efecto de descarga parcial es alto, bajo o medio. Es decir, únicamente en la actualidad tenemos guías y recomendaciones de cómo realizar una prueba de descarga parcial, pero aún no tenemos una normativa que tenga valores umbrales como para el caso de la prueba de tangente delta. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la normativa, la IEEE 400.3, los invito a leerlo. Es una normativa en donde se describe cómo realizar una prueba de descargas parciales a cables y algunas recomendaciones. Incluso en la norma menciona que aún no hay valores umbrales para poder determinar si el aislamiento es alto en descargas parciales o bajo en descargas parciales, pero sí menciona que hay parámetros a evaluar en las descargas parciales, que son magnitud, medida en lo que son picocoulombs, el número de eventos que podemos tener de descargas parciales, la tensión a la que inician las descargas parciales y la tensión a la que desaparecen las descargas parciales. Estos 4 parámetros nos permitirán evaluar la condición real del cable, pero eso va a ser a través de la experiencia que nosotros tengamos como ingenieros de campo, ya que nosotros no tenemos el soporte de una normativa que nos permita evaluar a través de una tabla, como lo mencionaba, con respecto a la tangente delta. Por eso es importante que la evaluación de descargas parciales es a través de la experiencia de los ingenieros de campo y de la resolución que pueda mostrar la adquisición de descargas parciales del equipo de medición. Quisiera hacer una pausa aquí para ver si tienen alguna duda. La duda más relevante la podemos contestar a través de esta sesión. Sí, ingeniero, gracias. Se han estado contestando aquí en el chat las preguntas, los cuestionamientos que hacen los distintos participantes en esta tarde. Y pues creo que han sido contestadas todas las preguntas. Entonces yo lo invito a continuar, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Sí, adelante, ingeniero, adelante, por favor. Bueno, yo quisiera compartirles en la siguiente diapositiva una experiencia de la medición de descargas parciales. Nosotros podemos evaluar en descargas parciales lo que son desde carretes salidos de fábrica o incluso ya cables instalados. En este caso, nuestra experiencia fue a un carrete recién fabricado. Les muestro la fotografía y bueno, nuestro diagrama de conexión. Es importante mencionar que bueno, este tipo de experiencias a nosotros nos permite evaluar la condición de la que salen los conductores y bueno, también nosotros poder reportar al fabricante con qué tipo de confiabilidad podemos tener en el sistema a través de sus carretes de cable. Nosotros realizamos la prueba de descargas parciales a través de una secuencia de pasos, pero la prueba de descargas parciales tiene un paso muy importante, el cual nos permitirá tener la sensibilidad y verificar la sensibilidad de nuestro equipo de medición, que es la llamada calibración. Esta calibración está estandarizada a través de la normativa IS 60270, en donde la calibración consistirá en poder generar la sensibilidad a nuestro equipo de medición y la única condicionante es que tendremos que observar el inicio de nuestro cable y nuestro final del cable. Pero ¿cómo lo podremos lograr? Bueno, lo que nosotros necesitamos
es un generador de descargas parciales, en este caso llamado calibrador, que lo debemos de acoplar a nuestro conductor. El acoplarlo, nosotros podemos tener una carga de calibración en picocoulombs conocida, desde lo que son 100 picocoulombs hasta 1000 picocoulombs, y nosotros vamos a acoplar este pulso de descarga parcial a nuestro cable. Esto nos permitirá ver un inicio, un final, y en el caso de que existan empalmes, bueno, también verlos como un cambio de impedancia. ¿Pero qué es la calibración? Bueno, la calibración se define como una carga de descarga parcial conocida. Bueno, la calibración. La carga del calibrador, como les mencionaba, oscila desde lo que es 100 picocoulombs hasta 1000 picocoulombs. Y esto únicamente va a dar lugar a tener una alta o baja sensibilidad en nuestro equipo de medición. Dentro de las recomendaciones para lo que es la calibración, dice que deberíamos de tener un disparo aproximadamente del 20% y un disparo del 40%. Las imágenes que nosotros mostramos aquí son imágenes de nuestro software Baur 4. Este software es para prueba de BLF, prueba de tangente delta y prueba de descargas parciales. Como sabemos que nuestro pulso de descarga parcial puede atenuarse por la longitud de nuestro conductor, será necesario aplicar nuestros filtros de frecuencia, en donde nos hará pasar filtros o pasar descargas parciales bajas, descargas parciales altas, para poder tener lo que es nuestra calibración. Después de haber realizado nuestra calibración y poder obtener el patrón que les mencionaba, poder visualizar el inicio del cable, el final del cable y el empalme, nosotros podemos proceder a iniciar la medición. Esta medición deberá ser estandarizada hasta lo que es 1.5 veces la tensión nominal. Para este caso se está probando un aislamiento de clase 15 kV, en donde nuestras tensiones de prueba son 0.5 veces U0, U0, 1.5 veces U0 y 1.7 veces U0, porque en este caso es un cable nuevo. Nuestra máxima tensión de prueba serán 15 kV. Tenemos nuestra calibración y podemos iniciar la medición. Nuestro software nos va a permitir identificar la actividad de descargas parciales a lo largo del conductor. Nos permitirá evaluar qué magnitud tiene nuestra descarga parcial, pero también nos permitirá congelar la imagen y poder tomar un screenshot para nuestro futuro reporte. A través de este software podemos visualizar nuestra cantidad de descarga parcial y la posición en la que se encuentra. Tenemos una herramienta adicional que se llama patrón de resolución por fase. Esta herramienta nos permite evaluar los eventos registrados y nos permitirá también evaluar la relación que tiene su ángulo de fase y la frecuencia con la que aparecen estos eventos de descargas parciales. Quisiera hacer una pausa en estos momentos para poder escuchar sus comentarios de la prueba de descargas parciales fuera de línea. Vamos a proceder a descargas parciales en línea y posteriormente estaremos presentando una prueba en vivo de tangente delta.
Consumo de potencia 1400 por amperes. Ingeniero JJ, respondiendo a su pregunta, ¿cuánta potencia de entrada demanda el equipo? Nuestro equipo demanda 1400 volamperes. Sí, comentan acá que si ese equipo pues infringe o viola la tensión de prueba, ¿es sinusoidal? Sí, es correcto, ingeniero. Estas pruebas de descargas parciales son con una fuente de generación sinusoidal, es decir, lo único que cambia es que es a baja frecuencia, pero también tenemos las otras alternativas de fuentes externas que son con tecnología DAC o de efecto resonante. Para el efecto de este webinar, bueno, las pruebas de descargas parciales se hacen a través de una fuente externa sinusoidal, pero de baja frecuencia, es decir, a 0.01 Hz. Bien, nos iba a mostrar un video, ingeniero. Sí, ese es el video. Es un poco más adelante, Inge. Adelante, adelante, por favor. Bueno, nuestra siguiente etapa es pruebas de descargas parciales en línea. La prueba de descarga parcial en línea, como les comentaba, es una prueba a tensión de red y a frecuencia de red. Nuestra prueba de descargas parciales en línea la podemos realizar a través de un equipo llamado Leona. Es un equipo de ensayo rápido, portátil, con sensores de alta frecuencia y sensores que nos permitirán medir las tensiones transitorias a tierra, y un equipo adicional que se llama IPD, que nos permitirá localizar la fuente de descargas parciales en línea sin desconectar nuestros cables del potencial. Nosotros, ¿cómo podemos evaluar descargas parciales en línea? Bueno, lo único que nosotros tendremos que realizar es conectarnos a nuestra pantalla de puesta a tierra a través de unos sensores de alta frecuencia, también conocidos como HFCT. Lo único que nosotros tendremos que realizar es abrazar la pantalla metálica de puesta a tierra con estos sensores. A través de estos sensores se detectará la actividad de descarga parcial que se encuentra en nuestros cables. Y muestro algunos ejemplos de instalación. Únicamente lo único que necesitamos es conectar nuestros sensores a nuestra pantalla de puesta a tierra. Como nosotros sabemos, todos nuestros cables llegan a una celda de media tensión, y por supuesto que esta celda de media tensión tiene efectos de descargas parciales inmersos en ella. Pero ¿cómo medir las descargas parciales que están surgiendo a través de la celda? Bueno, lo podemos realizar con nuestro sensor que detecta las tensiones transitorias a tierra. Este sensor únicamente se tiene que acoplar de manera magnética a nuestra celda y automáticamente va a detectar el efecto de descarga parcial que se tenga inmerso en nuestra celda. Y nuestro reporte de descargas parciales en línea se podrá visualizar de la siguiente manera. Es decir, nosotros configuramos nuestro equipo a que tenga una duración de adquisición de al menos 15 minutos, como lo marca la normativa, y nos podrá graficar una tendencia con la fecha y la hora de inicio y con la fecha y la hora del fin de la medición. Y podremos encontrar nuestro patrón de resolución por fase a través de valores de milivolts y identificados como nuestros puntos azules. Nuestro software inteligente hará
la clasificación y la evaluación automática para distinguir la evaluación de descargas parciales y la evaluación de ruido y poder determinar qué es descarga parcial y qué es ruido. Si nosotros detectamos valores de descargas parciales muy altos y deseamos conocer la fuente donde se originan este efecto de descargas parciales, lo podremos realizar sin ningún inconveniente, sin la necesidad de retirar nuestro cable de operación. Únicamente nosotros tendríamos que acoplar la llamada cajita IPD a nuestro extremo final del cable, posicionarnos en el inicio de nuestro cable y mandar una señal que viaje a lo largo del conductor, que llegue a nuestra cajita IPD y que retorne a nuestro equipo de medición. A través de la tecnología de la reflectometría podremos ubicar la fuente de descarga parcial sin la necesidad de desconectar nuestro cable de operación. Ahora quisiera mostrarles algunos ejemplos de dos pruebas. Una prueba a baja frecuencia, que es una prueba fuera de línea, y una prueba en línea. La intención de mostrar los ejemplos es una comparativa porque se tiene la creencia de que los valores y magnitudes que puede arrojar una prueba fuera de línea es totalmente diferente a los valores que puede entregar una prueba en línea. En resumen, nosotros podemos ver en estos ejemplos que el efecto de descarga parcial es similar en magnitud tanto para una frecuencia baja, que es a 0.01 Hz, como una prueba de descargas parciales en línea, es decir, a frecuencia de red y a tensión de red. Nuestro primer ejemplo es una medición comparativa entre una prueba de descarga parcial a baja frecuencia y a frecuencia de red. Y esta prueba fue realizada a un empalme. Únicamente es que nuestras mangas o nuestra cinta de control no se encuentran en el conductor y podemos ver que la magnitud en una prueba de descarga parciales a baja frecuencia oscila en los 600 picocoulombs, mientras que para una prueba en línea a 60 Hz tiene una magnitud de 700 picocoulombs. Es decir, que sí puede ser comparable una medición a baja frecuencia y una medición a frecuencia de red. Podemos también evaluar que las tensiones a las que inician las descargas parciales son totalmente diferentes, pero nuestra magnitud nos indica que hay una comparativa entre ambas mediciones. Nuestro ejemplo 2 se realizó a un empalme con lo que son las terminales roscadas y podemos encontrar que para la prueba a baja frecuencia tenemos una magnitud de 1700 picocoulombs, mientras que para una prueba a frecuencia de red tenemos un valor de 2500 picocoulombs. Nuestro tercer ejemplo es que para un empalme donde no colocamos la cinta termocontráctil, una prueba de descarga parcial a baja frecuencia tendrá un valor de 3500 picocoulombs, mientras que para una prueba a 60 Hz tendrá un valor oscilante en los 3000 picocoulombs. De estos tres ejemplos, ¿qué podremos concluir? Bueno, que los patrones de descargas parciales son comparables entre baja frecuencia y frecuencia de red, y que las mediciones nos hacen posible detectar los puntos de avería para ambos sistemas de medición, ya sea a 0.1 Hz o a 60 Hz. Nuestra tensión inicial y nuestra tensión de extinción son parcialmente distintas, por lo que tal vez la ventaja no puede ser clara y poder identificar
cuál es el mejor sistema de medición, si a 0.1 Hz o a 60 Hz. Pero los niveles de escalas parciales están medidos en el mismo orden y en la misma magnitud. Ahora, ingenieros, aquí quiero hacer una pausa. Esto es todo por la parte teórica. Es un pequeño brebaje de lo que son las escalas parciales. Es un poco difícil de abarcar todo el tema, pero si tienen algunas dudas, pónganlas en el chat, las podemos contestar antes de poderles proyectar la parte teórica. Es una medición de tangente delta, totalmente en vivo en nuestras instalaciones de Funkel Mexicana. Es una prueba de tangente delta adaptada a un cable de clase 15 kilovolts con nuestro equipo Viola TD. Bueno, si no tienen dudas, vamos a iniciar la prueba. Buenos días, ingenieros. Es que creo que ya no estoy. Ingeniero Arim, ¿sí está compartiendo su pantalla? No, ingeniero, me parece que se ha borrado el permiso. A ver. Vamos a decirle aquí, a ver, Arim, ¿está usted como? Arim, a ver, Arim, no, es Sí, Herman. Ah, es que aparece Herman. A ver, aquí lo veo. A ver, convertir en presentador. A ver, ahí nos puede decir si ya puede compartir, sí, por es correcto, favor. ingeniero. ¿Ok? A ver, entonces nuevamente nos iba a mostrar lo que es un video de una práctica, de una actividad, ¿no? En las instalaciones de Funkel, parecía escuchar. Es correcto, ingeniero. Les comentaba, con mucho agrado les presento una prueba práctica de la medición de tangente delta realizada aquí en nuestras instalaciones de Funkel Mexicana, donde son bienvenidos. Esta prueba de tangente delta es una prueba a un cable con clase de aislamiento 15 kilovolts. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar la prueba práctica. Creo que siempre aprendemos más de las sesiones prácticas que de las teóricas, pero si gustan pueden seguir escribiendo a través del chat. Igual si surgen dudas a través de la prueba, la metodología, el tipo de conexión, los valores que nos va a mostrar esta prueba de tangente delta, adelante con el chat y las vamos a estar respondiendo. Inicio video, gracias. Buenos días, ingenieros, bienvenidos a la sesión práctica. Buenos días, ingenieros, bienvenidos a la sesión práctica de este webinar del equipo Viola de la marca Baur, la cual es especialista. Buenos días, ingenieros, bienvenidos a la sesión práctica. No, no me deja. Ingeniero Arim, no se escucha de momento el video. Al principio, cuando estaba en modo de minimizada la pantalla, sí se escuchaba, ahorita ya no. Pongo nuevamente minimizado el video. Buenos días, ingenieros, ¿me indican si se escucha? De este webinar del equipo Sí se Viola de la marca, escucha. ¿cuál es especialista?
Pero ahí ya no se escucha, ingeniero. Algo pasó con el video. Se escucha los primeros segundos, pero después ya no. Módulo de potencia. Mejor vamos a compartir, Inge. Tengo el video en vivo también. Entonces, es importante quedarnos con el video. Buenos días, ingenieros. Bienvenidos a la sesión práctica de este webinar del equipo Viola de la marca BAO, la cual es especialista en pruebas a cables eléctricos de potencia. Nuestra sesión práctica estará compuesta de 3 segmentos. Durante nuestro primer segmento presentaremos el equipo Viola TD, que es un equipo de ensayo BLF y pruebas de factor de disipación, conocidas como tangente delta. Este equipo puede ampliarse a pruebas de descargas parciales, con la opción de probar cables de hasta 35 kilovolts. El equipo Viola TD está conformado de 2 módulos, módulo de potencia y módulo de control. Nuestro módulo de control cuenta con un botón de encendido y apagado, un botón de arranque, nuestro botón para activar la atención, nuestro botón de paro, una pantalla LCD donde se muestra el menú principal, un botón giratorio para selección y desplazamiento, luces LED indicadoras, botón para el menú principal y botones para controlar la tensión de salida. Nuestro botón de paro de emergencia, nuestro puerto USB, además de nuestro certificado de calibración, el cual deberá estarse renovando cada 12 meses. A continuación realizaremos una prueba de factor de disipación conocida como tangente delta a un cable clase 25 kV para evaluar las condiciones actuales de su aislamiento. Iniciamos con la configuración del equipo. En nuestro menú principal nos vamos a desplazar a donde dice diagnóstico BLF tangente delta. Seleccionamos medición de tangente delta y para efectos de este webinar hemos creado una plantilla que llevará por nombre webinar Viola. Seleccionamos y nos sale un menú en donde tenemos varias opciones. Damos en visualizar y nos aparecen los datos de nuestra plantilla. Se llama factor de disipación, como la prueba lo indica. Nuestra evaluación va a ser bajo la normativa IEEE. Recordaremos que en la sesión teórica nuestro compañero Daniel nos dio los parámetros de evaluación de lo que es la norma IEEE 400.2 para la prueba de factor de disipación. Nuestra tensión máxima de prueba va a ser de 21.6 kilovolts. Nuestro número de niveles, recordemos que son 3, que son referente a lo que es 0.5 veces U0 y 1.5 veces U0. Nuestro número de mediciones, recordemos que son mínimo 6 mediciones por cada nivel de prueba y nuestro número de fases en este caso será 1. Damos siguiente y nos mostrará lo que es la evaluación de acuerdo a la normativa IEEE 400.2 con nuestros valores umbrales, valores de cancelación, valores para el alto riesgo y valores de riesgo. Damos clic en inicio y estamos listos para comenzar la prueba. Después de realizar las configuraciones del equipo, continuamos con el segundo segmento de la sesión práctica, en donde probaremos el conductor clase 25 kV en la prueba de factor de disipación o tangente delta. El cable ya viene preparado con sus puntas de lápiz en ambos extremos. Procederemos a realizar las conexiones. Recordemos que en la sesión teórica mi compañero Daniel les indicó que esta prueba de factor de disipación o tangente delta es una prueba que nos va a permitir diferenciar entre cables nuevos, viejos o debilitados. Por la precisión de la prueba será importante realizar la limpieza en ambas terminales del conductor y también colocar lo que son unos capuchones de apantallamiento que nos permitirán reducir el efecto corona en las terminales. Para lo que procederé primero a realizar la limpieza y posteriormente a colocar lo que son los capuchones de apantallamiento. Dentro de los accesorios para lo que son las pruebas a cables, siempre será importante tener lo que son nuestras toallas azules de limpieza, nuestro alcohol isopropílico que nos permitirán eliminar
nos permitirán eliminar los residuos y los agentes corrosivos de nuestras terminales. Procederé a realizar la limpieza y continuaré con lo que es la colocación del capuchón de apantallamiento. Después de realizar la limpieza, coloco nuestro capuchón de apantallamiento, que esto nos permitirá, como les comentaba, reducir lo que es el efecto corona. Recordemos que el equipo Viola nos permite tener una distancia máxima de prueba de hasta 10 metros. Colocamos lo que es nuestra salida de potencial, conectamos a nuestra punta de lápiz previamente preparada. Nosotros normalmente colocamos una manta dieléctrica para evitar lo que son las disrupciones eléctricas por algún agente externo, algún animal, algún roedor, algún viento inesperado, y colocamos lo que es la manta dieléctrica. Esta manta deberá estar limpia para que también no afecte lo que es la medición. Después de haber realizado la configuración del equipo y haber realizado las conexiones físicas, procedemos a dar inicio a la prueba. Tendremos que dar clic en inicio y realizar lo que es la secuencia de pasos para activar la alta tensión. El equipo nos va a arrojar una leyenda que dirá determinando carga, lo cual será que está midiendo la capacitancia y la resistencia del cable clase 25 kV. Dura aproximadamente 12 segundos y inicia la prueba. Como podemos observar, inicia con una tensión de prueba de 7.1 kV, que es igual a lo que es 0.5 veces U0. Llevamos un tiempo transcurrido de lo que son 13 segundos. Estamos en el primer nivel de medición y llevamos 2 de 6 mediciones. Recordemos que el número mínimo de medición deberían de ser 6. Una de las características de BAO es que nos permitirá tener una evaluación a través de una interfaz de una carita triste, una carita seria o una carita feliz, y esto va a depender de lo que sea el riesgo o en lo que sería la evaluación de la calidad del aislamiento. Llevamos 4 de 6 mediciones con un tiempo aproximado de 57 segundos. Recordemos que por el número de mediciones de esta prueba aproximadamente tiene una duración total de 3 a 4 minutos. Es una prueba rápida y una prueba no destructiva. Hemos pasado a lo que es el nivel 2 de 3, con un tiempo aproximado de 12 segundos. Ahora la tensión de prueba es igual a lo que es U0, que es equivalente a 14.4 kilovolts. Podemos observar que ahora nuestra evaluación cambia debido a las características de lo que son los valores de tangente delta, media tangente delta, delta tangente delta y desviación estándar. Recordemos que estos valores vienen estandarizados a través de lo que es la normativa IEEE 400.2 y basados en la tabla 4 de la misma norma.
Continuando con la prueba, estamos a lo que es 1.5 veces U0, que es equivalente a 21.6 kilovolts. Como podemos observar, la evaluación sigue como un valor de riesgo. Eso quiere decir que ha sobrepasado el primer valor umbral. Estamos por terminar la prueba. Va medición 5 de 6 del último nivel, 3 de 3. Finaliza la prueba y automáticamente el equipo descarga el potencial a tierra. Se activa la luz LED indicadora en donde nos indica que ya está deshabilitada la alta tensión. Aquí podemos observar cómo nos grafica lo que son los valores de media tangente delta, la delta tangente delta y la desviación estándar de acuerdo a los valores umbrales de la normativa IEEE 400.2. Damos clic en vista y nos aparecerá una tabla con los valores de media tangente delta, desviación estándar y delta tangente delta. Y regresamos a lo que es la pantalla principal. Daremos clic en terminar y nos aparecerá una opción de guardar protocolo. Queremos que sí y guardaremos el protocolo con el nombre deseado. Damos OK. Esperamos y hemos finalizado la prueba. A continuación procederemos a realizar la misma prueba de factor de disipación al mismo clase 25 kV, pero ahora a través de lo que es el software Bauer 4 y con el control remoto del equipo Bio. Ahora continuamos con lo que es el último segmento, en donde haremos la prueba de tangente delta, igual al mismo cable clase 25 kV, pero ahora con lo que es el software Bauer 4. Procederemos a configurar el equipo para poderlo administrar de manera remota a través de lo que es el software 4. Hay una opción que dice control remoto mediante software Bauer. Damos clic. Damos inicio. Hacemos la secuencia. Y estamos listos para poder realizar la prueba a través de lo que es el software 4 Bauer. Lo primero que realizaremos será crear una plantilla con los valores y los niveles de medición. 0.5 veces U0, 1.5 veces U0 y programar a través del software la evaluación con la normativa IEEE 400.2. Después de haber configurado nuestros parámetros en nuestro equipo de control remoto a través del Bauer Software 4, iniciamos nuestro software Bauer 4 y nos aparecerá de la siguiente manera. Nuestro panel de mando, abajo de él aparecerá un listado de tendido de cables, donde tenemos todos los tendidos de cables. Otro apartado que se llama localización de averías. Este apartado es únicamente para el equipo Syscom PAC 4000 para realizar el análisis, la predicción y la precisión final de nuestra avería. Para efectos de este webinar estaremos basados en ensayo y diagnóstico. Para habilitar el ensayo y diagnóstico tendremos que tener seleccionado un tendido de cable. Para este caso nosotros tenemos que introducir un nuevo tendido de cable, el cual llamaremos Fonkel Mexicano Viola TD. La longitud 16 metros aproximadamente, velocidad de propagación 81 metros por microsegundo. Recordemos que para el XLP es de 81 a 85 metros por microsegundo. Número de fases 1 desde extremo A hasta extremo B. El fabricante en este caso es Viacom. Año de instalación 2007. Nuestro tipo XLP, nuestro tipo, perdón, aquí es aluminio, cobre,
aislamiento digital exterior, el condensamiento de un barril. Todos los datos del cable recordemos que los podemos visualizar en la cubierta de nuestro producto. Seleccionamos la tensión nominal, tensión U0 de fase a neutro y tensión U identificada como la tensión de fase a fase. Para nuestra clase de aislamiento 25 tenemos como tensión U0 14.45. Seleccionamos OK y ya nos habilitó la opción de ensayo y diagnóstico. Para efectos de este webinar y hacer más corto el video, hemos precargado una plantilla llamada Webinar Fuente Mexicana con el nombre de factor de disipación o medición tangente delta. Tenemos nuestros apartados de medición, informe y secuencias. En secuencias nosotros podemos encontrar lo que es el programa de evaluación, el número de mediciones, los valores que nosotros deseamos obtener, nuestra plantilla que es la evaluación a través de la normativa IEEE 400.2 y como podemos ver tenemos tres escalones de medición, 0.5 veces U0, U0 y 1.5 veces U0, 6 mediciones. Recordemos que podemos poner 10, 12, pero el número mínimo de mediciones deberán ser 6. Nos desplazamos a medición y tenemos tres opciones, ubicadas como PRG, que es el progreso, nos indican los tres escalones de medición, y conforme va avanzando la medición, observaremos que una línea verde irá avanzando a través de la recta. La opción de U sobre I, que es la opción de las gráficas de tensión y corriente en tiempo actuales, irán progresivamente aumentando conforme nosotros también aumentemos nuestro nivel de medición. Y la opción de tangente delta, en donde podremos observar valores de media tangente delta y de la tensión estándar. Y también tenemos ubicados nuestros valores umbrales como carita feliz, carita seria y carita triste. Nosotros ya iniciamos la medición. Al igual que el equipo Viola, el software comienza por determinar la carga para podernos otorgar los valores de capacitancia y resistencia. Aproximadamente determinar la carga dura alrededor de 12 segundos. Ya se habilitó la opción, el primer escalón de medición nos indica nuestro valor de capacitancia y nuestro valor de resistencia. Ahorita vamos a visualizar en la pantalla que nuestra línea verde paralela va a comenzar a avanzar conforme va transcurriendo el tiempo. Ya avanzó. Vamos a visualizar las curvas de tensión y corriente. Estas curvas van conforme va avanzando la medición. Son curvas actuales. Ahora para los valores de tangente delta ya tenemos ubicado el primer valor de la media tangente delta. Si nosotros nos posicionamos en el valor y damos clic, podemos visualizar las mediciones. Hasta el momento van 4. Recordemos que la media tangente delta es la media o el valor promedio de nuestras 6 mediciones. Para nosotros poder tener un listado de las mediciones tendríamos que dar clic en este apartado y nos da un listado de las 6 mediciones por cada nivel de tensión e incluso la corriente medida. Automáticamente nuestro software nos realiza una evaluación. Para este caso nos indica que nuestro cable es alto riesgo. Ahora visualicemos los valores de la desviación estándar. Para la desviación estándar también tenemos los valores umbrales y también tenemos lo que es nuestra medición, las 6 mediciones y también un listado de todos los parámetros a través del primer nivel de tensión. En la parte inferior tenemos unos apartados donde nos miden la corriente de fuga del generador, la media tangente delta como un valor único, la desviación estándar y la delta tangente delta. Recordemos que nuestra delta tangente delta es la comparación de un segundo nivel y un primer nivel, por lo que para el primer nivel de 0.5 veces U0 no tendremos valor de delta tangente delta. Observamos cómo van cambiando las 6 mediciones, el listado y observemos el progreso.
estamos iniciando el último escalón, 1.5 veces U0, de acuerdo a 21.7 kilovolts. Recordemos que nuestro equipo viera una vez que nuestra evaluación automática cae a un valor de riesgo o alto riesgo, este ya no podrá regresar a un diferente valor de evaluación. Visualicemos el listado. Medición, van en la primera medición, el último escalón, y veamos. Va por la segunda medición del último nivel de tensión. Observamos la desviación estándar. Se mantiene por el primer valor umbral. Gráficamente aquí se puede visualizar que se encuentra por el primer valor umbral, pero nuestra evaluación y nuestros datos nos pueden identificar que nosotros ya estamos superando el segundo valor umbral, por eso es que se encuentra en alto riesgo. Perfecto, nuestra medición ha terminado. Procederemos a realizar el informe y a que ustedes visualicen el PDF del mismo informe. Únicamente hay que dar clic en informe. Como la medición es actual y el informe también es actual, podemos configurar nuestro encabezado y nuestros datos de la empresa. Únicamente habrá que dar clic en el engrane de configuración y seleccionamos nuestro logotipo, seleccionamos como un formato de imagen. Para efectos de este webinar ya lo tenemos seleccionado. Nuestra empresa Funkel Mexicana. Nuestra dirección, que es Poniente 122, número 419, en la bodega 3, aquí en la colonia Coltongo, Azcapotzalco, Ciudad de México. También nos pueden visitar a través del sitio www.funkel.com.mx y podemos también seleccionar nuestra posición del texto, centrada, derecha e izquierda. Es todo lo que podemos configurar. Cerramos la ventana de configuración y comienza el informe. Al informe le podemos cambiar el nombre, le podemos colocar fase A del circuito 5. Nos aparecen los datos del cable y el software te permite seleccionar un nivel de riesgo. El software ya te dijo que está en alto riesgo, pero tú puedes cambiar a cable OK, riesgo o alto riesgo o medición cancelada. Vamos a respetar la evaluación del software, alto riesgo. Medida necesaria, tenemos opciones de no se precisa ninguna medida, observar el estado del cable y necesario adoptar medidas. Para este caso, como el nivel de evaluación es alto, podemos seleccionar se precisan medidas inmediatas. Nos aparece qué secuencia nosotros trabajamos. Webinar Funkel Mexicana, nos aparece nuestra medición o el método, que son los 3 niveles graficados, y el valor en kilovolts. Nos aparece nuestros parámetros, cuántas mediciones seleccionamos y qué estamos evaluando por cada nivel. Nuestros criterios de evaluación de acuerdo a la normativa IEEE y de acuerdo a la tabla 4. Podemos visualizar los diagramas de la media tangente delta, los 3 valores de media tangente delta y la media tangente delta con zoom, que son las 6 mediciones por cada nivel de tensión. Nuestro diagrama de la desviación estándar y por último un listado de nuestros valores por cada nivel de tensión, su valor y su evaluación. Podemos visualizar que en cuestiones de la delta tangente delta nuestro resultado es que el cable está OK, pero en cuestiones de la desviación estándar y la media tangente delta nuestra evaluación fue que está en alto riesgo. Por último nos da los detalles de las medidas, nos da la fecha, la hora de la evaluación, el valor de la tensión, la corriente medida y el valor tangente delta por cada uno de los niveles de medición. Nosotros seleccionamos cómo imprimir
través de PDF, imprimimos, seleccionamos una ubicación y lo guardamos como fase A, C, está en nuestro escritorio. Ahora será momento de observar nuestro reporte en PDF. Fase A, circuito 5. Y así se verá nuestro reporte. Ingenieros, agradecemos su atención a la sesión práctica. Continuamos con el webinar en donde estaremos atendiendo a sus preguntas. Gracias. Ingenieros, muchas gracias por poner atención a la sesión práctica. Estoy viendo que a través del chat estamos ahí respondiendo las preguntas. Si gustan, podemos comenzar con una sesión de preguntas-respuestas. Las podemos igual contestar a través del micrófono del webinar. Una de las preguntas más destacables fue la tensión de prueba. Bueno, ya le respondió mi compañero Daniel. Hasta 21.67 kilovolts porque es la tensión 1.5 veces su cero. La intención de mostrarles la prueba de tangente delta es porque es la única prueba que sí nos puede generar un diagnóstico, pero como lo menciona mi compañero Daniel, para poder determinar realmente el estado de un cable es necesario hacer la combinación de las tres pruebas: prueba de potencial aplicado BLF, prueba de diagnóstico de tangente delta, posteriormente clasificar si nuestro cable está sano o tiene algún defecto. Si tuviera algún defecto, bueno, posteriormente realizar la prueba de descargas parciales. Con la prueba de descargas parciales nosotros podemos identificar el punto exacto de la fuente de descargas parciales y bueno, ahí posiblemente poder determinar si será necesario realizar alguna reparación, algún mantenimiento preventivo o simplemente ya el mantenimiento correctivo. Para lo que es mi caso, yo combinaría la prueba de tangente delta y prueba de descargas parciales, que ya son pruebas de diagnóstico, y tal vez únicamente podría aplicar la prueba BLF como un requerimiento, pero no como una prueba de diagnóstico. Recordemos, prueba de tangente delta nos dice si está mal o está bien nuestro cable, pero no nos dice dónde. Si deseamos encontrar y poder solucionar ese punto de avería, ese punto donde estamos generando o teniendo daño en el aislamiento, pues podemos aplicar la prueba de descargas parciales. Prueba de descargas parciales a través de la tecnología del TDR o reflectometría, podemos localizar los puntos exactos donde se están generando esos efectos. Muy bien, ingeniero, pues se han contestado las preguntas aquí en el chat. Algo adicional que deseen preguntar los participantes en este webinar. Una plática muy interesante, mostrando de manera muy puntual los conceptos, la parte de este video muy práctica. ¿Alguna duda adicional, algún comentario que quieran hacer? Alguien que así lo decida puede hacer uso de su micrófono, por favor.
Bueno, aquí tenemos una pregunta que dicen si la prueba VLF y TD se pueden realizar simultáneamente. Si es correcto, ingeniero, de hecho con la tecnología BAOR podemos realizar prueba BLF y prueba de tangente delta. Adicional a la prueba de tangente delta, en la prueba BLF nosotros también podemos evaluar lo que son los parámetros de desviación estándar, delta, tangente, delta, pero en lo que es la prueba BLF. ¿Por qué se puede hacer en conjunto? Bueno, porque podemos aprovechar la tensión ramp up o la tensión de subida, porque primero pasamos por 0.5 veces U0, pasamos por U0, posteriormente 1.5 veces U0, tenemos evaluación tangente delta, y bueno, después llegamos plenamente a 2 veces U0, que es la tensión de BLF, y en esa tensión podemos igual evaluar media tangente delta, desviación estándar. Para la marca Baur, esa prueba se conoce como MWT, que es Monitoring Western Testing. De igual manera, también se puede realizar de manera simultánea la prueba de tangente delta y la prueba de descargas parciales. Muy bien, ingeniero, gracias por su respuesta, muy amable. Dicen acá, en resumen, la prueba de VLF a CFE, ¿qué le indica? Que por lo general es la que nos solicitan. Bien, lo único que nos podrá indicar es que el cable puede regresar a operación. Como les comentaba, es una prueba de potencial aplicado, pero bajo condiciones controladas. Pero si nosotros tenemos alguna sospecha de que nuestro conductor tiene algún daño, incluso aplicar la prueba BLF resultará más dañina de lo que nos podrá generar un diagnóstico. Por lo que entonces la prueba BLF es únicamente para poder cubrir un requerimiento, pero si es para cuestiones de diagnóstico y de entender en qué situación está nuestro cable, no es recomendable. Es únicamente para poder verificar que a las tensiones de servicio este cable podrá operar. Muy bien, preguntan, ¿cuánto vale en porcentaje un VLF con TD y el DP es la extensión del equipo? Sí, es correcto, ingeniero. Bueno, el equipo BLF puede ser alrededor de un 20%, después un 30% del tangente delta, y bueno, el DP es un 50% alrededor de lo que cuesta ambos. Entonces, para la prueba de descargas parciales necesitamos un accesorio adicional, que es un acoplador capacitivo. Este acoplador finge como nuestro sensor o como nuestro captador de descargas parciales, y nuestro equipo BLF es únicamente el generador de la tensión sinusoidal a baja frecuencia. De acuerdo, ingeniero. Entonces, lo recomendable para siempre, realizar las tres pruebas y no solo la VLF. Sí, es correcto, ingeniero. El conjunto de las tres pruebas nos podrán llevar a determinar realmente el estado real del cable. Como les mencionaba, según la normativa, recomienda primero empezar con prueba de tangente delta para conocer el estado real del cable. Posteriormente, realizar una prueba de BLF considerando el resultado de tangente delta para poder elegir la tensión de prueba de BLF. Y posteriormente a esto, si deseamos encontrar puntualmente en dónde se encuentra la fuente de descargas parcial, el daño, podemos aplicar el análisis de descargas parciales. De acuerdo, ingeniero. De acuerdo a esto, dicen, resistencia de aislamiento ya no es necesario como lo pide el PEC. Ingeniero, bueno, nosotros realizamos las 5 pruebas. Realizamos prueba de resistencia de aislamiento, prueba de resistencia óhmica, prueba BLF, prueba tangente delta y prueba de descargas parciales. Con estas 5 pruebas podemos realizar el diagnóstico completo de un conductor y estaríamos cumpliendo con todo lo que nos requieran.
Muy bien, pues estamos llegando aquí al final de este webinar. Preguntan si ómica es necesario. Sí, considero que todas las pruebas nos pueden dar una evaluación diferente y determinante para poder clasificar nuestro conductor como bueno o con alguna avería. Y considero que el conjunto de las 5 pruebas nos van a apoyar a poder determinar y a poder dar un diagnóstico a nuestros clientes, en este caso, a nuestros usuarios. De acuerdo, pues preguntan acá, ¿cuáles son las pruebas mínimas para el inicio de operación? Todo el listado que les acabo de mencionar, prueba de resistencia de aislamiento, donde los valores salgan oscilantes entre megas o gigaohms, prueba de resistencia óhmica, en donde nosotros podemos calcular la resistencia a la cual deberemos de tener proporcional a la longitud y al tipo de material, prueba BLF, que es prueba de tensión soportada, prueba de tangente delta para evaluar la condición real del conductor, si ésta saliera indicando algún riesgo, bueno, implementar la prueba de descarga parcial para poder identificar puntualmente en dónde se encuentra el daño y posteriormente, si es necesario, realizar la reparación o si no, continuar posteriormente con una evaluación dentro de 6 meses. Es el conjunto de las 5 pruebas yo consideraría como la mejor opción para entregar un diagnóstico a nuestro usuario final. Muy bien. Bueno, pues dicen acá que sí, pero la prueba de resistencia óhmica y de resistencia de aislamiento pues se ocupan otros equipos, ¿cierto? Es correcto, ingeniero. Para prueba de resistencia de aislamiento, bueno, necesitamos el medidor de resistencia de aislamiento. En este caso, nosotros tenemos comercialmente marca MC con tensiones de prueba hasta 15 kilovolts. Y para la prueba de resistencia óhmica con un equipo de baja resistencia, también conocido como micrómetro. De igual manera, comercialmente, Fonkel Mexicana lo tiene en la marca AMC. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta sesión en esta tarde noche. Agradecemos mucho al ingeniero Arín Barragán Espinosa por la participación en esta tarde, en este webinar. Agradecemos también a la empresa Fonkel, sí, al ingeniero Enrique Galindo, al ingeniero Daniel Hernández, que muy activos estuvieron aquí en el chat contestando todas las preguntas, las dudas e inquietudes que tenían aquí los asistentes. Pues les agradecen aquí por compartir sus conocimientos, tiempo que le dedicaron a su presentación y la pronta respuesta de los ingenieros de Fonkel. Saludos, Javier Ronzón. Y también de nuestra parte, por el quinto consejo directivo del CIMEC AC. De igual manera, les agradecemos por su participación. Ojalá nos puedan compartir la presentación utilizada para distribuirla en los distintos grupos de WhatsApp. Quedaríamos a la espera nada más de que si nos pueden compartir y la compartiremos posteriormente con todos los involucrados. Muy bien, pues muchas gracias a los ingenieros Enrique Galindo, Daniel Hernández, Arín Barragán, por su participación en esta tarde, anoche, aquí en el webinar organizado por el CIMEC. Y a todos los participantes les agradecemos por su entusiasta participación en este tema que de verdad es bastante interesante. Y pues sin más, vamos a detener aquí la grabación. Muchas gracias, ingeniero. Los esperamos, nos visiten en nuestras redes sociales.